La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco, que está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estas son las emisoras que forman toda una red dominica que se llama Red Sodonco. Otro grupo de radios amigas se unen a esta transmisión en este y en otros horarios que a veces lo retransmiten. Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta y Onda Digital Televisión nos pone en su pantalla, como también a Emetagua nos pone en podcast para que usted nos pueda escuchar en cualquier momento, a la hora que desee, viajando, transportándose, pone el podcast y ahí nos escucha. Y también estamos a través de las plataformas móviles, tanto del Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, donde también tenemos toda la transmisión en vivo. Bien, hoy día es 26 de noviembre del año 2021, prácticamente somos una emisora católica y como emisora católica hay que anunciarlo, cerramos el año litúrgico y este domingo empezamos un nuevo tiempo en la iglesia con un tiempo muy bonito que se llama el tiempo del Adviento. Así es que desde el domingo ya vayamos preparando la coronita para hacer nuestra época de Adviento. Y ya está Rosa María Palacios, me dicen, para conversar esta mañana sobre muchos temas, la vacancia presentada el día de ayer. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Tenemos el micrófono, siempre todos nos olvidamos. Yo soy el primero en olvidarme. Sí, yo lo sé, siempre lo digo. Buenos días a todos, muy buenos días a ¿Cómo estás, Rosa María? A todos nuestros oyentes. Me has hecho recordar que el domingo es el primer domingo de Adviento. Eso a mí y a todas las amas de casa, creo que en el Perú, nos pone nerviosas, porque hay que preparar la Navidad en muchos sentidos, ¿no? No solamente el material, sino también el espiritual al que nos llama la iglesia, pero bueno, el material también importa, porque alguien tiene que ocuparse de las cosas, ¿no? Vamos a hablar de eso también seguramente durante estos días, pero primero vamos a hacer las menciones correspondientes a los auspiciadores de este programa. Ninguno es un auspiciador del Estado, señor Pedro Castillo, todas son organizaciones católicas. Espero que no le moleste, ¿no? Empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13º en América Latina, según el ranking QS Latam 2022, gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa.
Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, colonoscopía, endoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos. Ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-11-8509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Muy bien, Abel. Y estamos nuevamente con ustedes. Vamos a hablar, por supuesto, de política. Primero quería comentarles algunas noticias que considero que son muy importantes para nuestra salud. Ayer el ministro de Salud, Hernando Ceballos, ha anunciado que todos los mayores de 18 años que hayan sido vacunados hace más de 5 meses, a partir de hoy pueden recibir una vacuna de refuerzo. Entonces usted tiene que pensar, si estamos 26 de noviembre, ¿no es cierto?, a 27 de octubre, un mes, a 27 de septiembre, otro mes, a 27 de agosto, a 26 de junio, a 26 de junio. Si a usted le pusieron las 2 dosis antes del 26 de junio, puede ir a vacunarse de inmediato, su tercera dosis. Todos, no por edades, todos los que tengan más de 18 años. Y los insto a hacerlo, porque vienen, ahí tenemos el aviso del Ministerio de Salud, porque vienen las fiestas navideñas. Y bueno, ya lo anunció Abel, el Adviento comienza este domingo, son 4 domingos de Adviento, y vamos a ver más gente de la que vimos el año pasado. Ustedes saben que las compras navideñas, las salidas navideñas, dispararon los contagios, y en febrero, fines de enero y febrero del año pasado, de este año, en febrero de este año, se tuvo que ordenar un confinamiento de un mes, porque simplemente los contagios estaban disparados. Y luego la epidemia continuó llegando a su pico más alto en abril, el día que fuimos a votar en primera vuelta, y la segunda ola fue mucho peor que la primera. Mató más. No había vacunas en ese momento de la forma en la que las tenemos ahora. Por lo tanto, es muy importante para pasar tranquilos las fiestas navideñas, vacunarse. ¿Vacunarse significa que no nos vamos a enfermar? No, no significa eso. Significa que no nos vamos a morir. Significa que no nos vamos a morir. Eso es muy importante. Entonces necesitamos vacunarnos porque nos da una muy buena protección. Si ustedes no se han vacunado ni con la 1 ni con la 2, bueno, aprovechen que están ofreciendo la 3 y vaya y vacúnense de una vez. 63% de la población objetivo, o 64% ya está vacunada. Tenemos que llegar al 75, 80% de la población.
En Estados Unidos ya se vacuna a los niños mayores de 5 años. Me imagino que nosotros tendremos eso muy pronto también. Y ya, para poder tener la tranquilidad de volver a nuestras vidas. Si usted tiene que salir a hacer compras en estos días, escoja horarios poco concurridos, días poco concurridos, obviamente con doble mascarilla, lávese las manos al entrar y salir de su casa y en la calle con su alcohol. No deje de tomar las medidas de seguridad porque las necesitamos. Reitero, si usted se enferma, y puede ser que se enferme, porque la vacuna no le garantiza que no se enferme, va a tener en la mayoría de los casos los mismos síntomas que un resfrío común. En la mayoría de los casos. Algunas personas pueden necesitar internamiento, las menos, gracias a Dios, para recibir oxígeno. Pero ¿quiénes están entrando en este momento en los hospitales? ¿Quiénes están ocupando las camas UCI hoy? Los que no se han vacunado. Y esas personas que hemos visto en todas partes del mundo, desde las camas UCI, piden a todos los demás que se vacunen, que no hagan la tontería que han hecho, que no escuchen voces que no son científicas y que por favor se vacunen para salvar sus vidas y salvar las vidas de su familia. Así que importante noticia nos da ayer el ministro de Salud, creo que la más importante del día, aunque hay muchas noticias políticas, ¿verdad? Porque esto tiene que ver con salvar nuestras vidas y pasar bien las fiestas. Es más, si usted tiene un adulto mayor en casa, mayor de 65 años, ya debería tener su tercera dosis para pasar bien sus fiestas, porque ya recibió las 2 primeras dosis hace más de 5 meses. Recuerden ustedes que la vacunación para adultos mayores se realizó en marzo y abril, para los mayores de 80, ¿no? Marzo y abril. Los mayores de 80, todos a su tercera dosis. Para que pasen bien las fiestas. El año pasado, muchos, me incluyo, no vimos a nuestros padres, a los abuelos no vieron a sus nietos, simplemente nos aislamos con la familia con la que convivíamos. Bueno, este año se puede abrir un poquito el espectro en la medida en que se maneje, ¿no es cierto?, reuniones al aire libre, despejado, no mucho tiempo, mascarilla y todos vacunados. Y los preparativos, como les digo, ir a sitios ahora. Si usted tiene que hacer algunas compras, comience a hacerlas poquito a poco. Y Abel, ¿ya sacaste el nacimiento todavía? El nacimiento no, pero ya el arbolito lo he armado y ya voy avanzando poco a poco. El nacimiento por capítulos, porque como todavía no se puede hacer reuniones, Claro. avanzaré hasta donde se pueda, para Para los que gusto no lo saben, personal. Abel tiene un nacimiento gigantesco, con la mejor tradición limeña de armar nacimientos también. En el Cusco, en la Libertad, en Trujillo, se arman muy lindos nacimientos en casa, ¿no? Abel tiene la tradición familiar de hacer un nacimiento gigantesco, ¿ah? Con pasajes, escenas, además con efectos especiales, hay agua, hay humo, hay las estrellas. Es precioso, precioso. El año pasado, Abel no lo pudo armar. No lo armé. Entonces, y lo ibas a poder armar, pues fíjate la situación en la que estábamos en diciembre del año Sí, pasado. terrible. Yo armé el Este año árbol un para poquito. levantar el ánimo, hay que armar las cosas para levantar el ánimo también, ¿no? Pero, Sí, pero la el verdad es que año pasado no armé nada, armé ni el árbol, ni así, nada, nada, nada. De verdad nada. que fue muy triste. Ujú. Y pues, hay que levantar el ánimo, entonces hay que armar las cosas, ponerlas, Así es. hay que hacerlo. Pero este año Abel va a armar el nacimiento hasta donde se pueda. Muy bien, vamos a ver cómo van las cosas. También fin de año es graduaciones, despedidas, cambio de estación. Empieza el verano, aunque la verdad, a ver, yo me muero de frío y me dicen que va a haber frío unos días más, pero todo eso implica cambio. Lo que no cambia, señores, lo que no cambia es la política. Volvemos a hablar de la vacancia, por el amor de Dios, ya no sé cuántas veces tengo que explicar esto. Ayer lo consiguieron porque estaba anunciado que lo iban a conseguir. Se presenta la moción para vacar al presidente de la República con 29 firmas de los partidos Avanza País, Fuerza Popular,
y Renovación. No están todos, porque todos suman 44, 43 en este momento, pero con 29 la pueden presentar. Para admitir la moción a trámite, es decir, que se debata y se presente el señor presidente de la República a ejercer su derecho de defensa, se necesitan 52. La gran pregunta es si los van a tener o no. Y yo sospecho que sí. Y les voy a hacer mi matemática, a ver si ustedes consiguen conmigo. Porque al final la política muchas veces es un tema de matemática, como el Tribunal Constitucional igual. Es un tema de sumar y restar. Ni siquiera de multiplicar, pero sí muchas veces de dividir, ¿no? Pero en fin. Las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación suman 43 votos, que disciplinadamente van a votar a favor de la vacancia. Los partidos de derecha han ofrecido eso a su electorado. Primero les dijeron que había un fraude, ahora quieren vacar al presidente. Muy bien. Y están en este empeño desde hace mucho tiempo. Algunos de forma muy abierta, como básicamente los miembros de las Fuerzas Armadas que están en el Congreso, el el almirante Montoya, el almirante Cueto, y otros de una manera un poco más tímida, algunos de Fuerza Popular, han dicho no estoy de acuerdo, pero voy a votar a favor. Muy bien. 43. El general Quiabra y la señora Echaíz, que son invitados de APP, siempre votan con ese bloque. Es más, la señora Echaíz se presentó en una mesa señalando que había fraude. Muy bien. Eso suman 45. Les faltan 7 votos para llegar a 52. ¿De dónde van a sacar esos 7 votos? Por el momento, Acción Popular y APP se han manifestado en contra de esta moción, que son en realidad los que aportarían sumando 31 o 30 votos, ¿ok? Pero no quieren participar. Somos Perú, Partido Morado, sumados son 9, tampoco. Podemos, Anderson no, pero el resto, los otros 4, podrían, ¿eh? No lo veo tan lejano, digamos. Juntos por el Perú no, evidentemente, apoya a Castillo los 5 votos, pero, y he aquí la gran sorpresa, Perú Libre, el partido de gobierno, sí podría considerar el ala serronista, el ala, digamos, fundacional, podría evaluar dar los votos para debatir, no para vacar, para debatir la moción de vacancia. ¿Por qué? Como ustedes saben, el señor Cerrón está muy molesto con el presidente de la República. Lo acusa de haber establecido un cogobierno con Alianza para el Progreso. Le dice todo el día en Twitter, caviar, gobierno caviar, te has ido con los caviares, has abandonado el pueblo, todo el día se lo recuerda. El señor Cerrón controla más o menos, con su hermano Valdemar Cerrón en el Congreso, unos 20 votos. Los otros 16, 17 son de la rama magisterial, que esa es la que apoya plenamente, pero plenamente, a el señor presidente. ¿Logrará entre Podemos y entre algunos señalados por Cerrón darles los 7 votos que faltan para que la moción se admita a trámite? Yo creo que es lo más probable. Ahora sí creo que es lo más probable. Y el presidente tiene que tomar una decisión. Puede asistir a la sesión, puede hacer uso de la palabra, puede hacer uso de la palabra su abogado, puede asistir solo su abogado o puede renunciar a su derecho de defensa. Sea cual sea la decisión que tome, la atención del país va a estar puesta en esa sesión. Porque es lógico. Este numerito ya lo hemos visto. Y lo hemos visto varias veces. Lo vimos con Kuczynski en diciembre del 2017. Lo hemos visto con Vizcarra. Apenas, parece que hubiera sido hace 1000 años, hace 1 año. Lo vimos primero alrededor de octubre y luego finalmente en noviembre. Primero en septiembre, digamos, y luego en noviembre. 2 veces. 2 veces.
Este Congreso de la República, este y los anteriores, han sometido a mociones de vacancia a dos presidentes, Kuczynski y Vizcarra, 4 mociones en total, y esta es la quinta que se presenta contra un presidente de la República, Pedro Castillo, en apenas 4 años. 5 mociones de vacancia en 4 años. ¿Qué pasó con la Constitución del Perú? Antes nunca se usó esa institución y está en las constituciones peruanas desde el siglo XIX. El presidente puede ser un incompetente manifiesto. Puede ser, lo he dicho muchas veces, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, el presidente de la República puede ser analfabeto. No necesita saber leer y escribir para ser elegido presidente de la República. Y eso no es causal de vacancia. La lista de cosas que han puesto en la moción, ninguna es causal de vacancia. Los ascensos en las Fuerzas Armadas, no es causal de vacancia. Que su secretario sea un sinvergüenza, eso no es causal de vacancia. O sea, ningún presidente del Perú, en la historia del Perú, hubiera pasado ese test. Y si ese va a ser el estándar, no hay forma de que un presidente dure más de 6 meses. Cualquiera, el que venga, no dura ni 6 meses. Ese no es el estándar constitucional. Cuando se habla de vacancia por incapacidad moral, si es que se quiere interpretar como incapacidad moral, de verdad, solo hay dos posibilidades. Incapacidad mental, el presidente se volvió esquizofrénico, ¿ok? Se le detecta. El presidente, como dijo la señora Patricia Chirinos, no distingue el bien del mal porque es psicópata. Eso demanda peritaje psiquiátrico, como un peritaje médico. O hay una situación de grave indignidad, pero muy grave indignidad. Renunciar a la presidencia desde territorio extranjero es una grave indignidad. Ahora, siempre habrá un margen de subjetividad, por supuesto. Pero el señor Castillo no ha renunciado a la presidencia desde territorio extranjero, ¿no? Eso lo hizo Alberto Fujimori. El señor Kuczynski renunció porque lo acusaron de tráfico de influencias. Un delito, hay que decirlo, que hasta hoy no se juzga. Pudo haber concluido perfectamente su mandato presidencial, sin perturbar en nada la acción de la justicia. Hay que decir que se le imputa lavado de activos porque si se le imputara solo tráfico de influencias o negociación incompatible, ya hubiera prescrito todo. Como lo dije en 2017, esos delitos ya prescribieron porque son del 2006. ¿Qué lavado de activos? Del 2006. Delito continuado. ¿En serio? Y a Vizcarra, ¿se acuerdan? La abogada cachinera, ¿no? Toda esa historia del señor Juárez Atoche. Hasta ahora no lo acusa. No, estoy dentro del plazo. Se va a demorar 3 años. Perfecto. Eso no es pues un juicio honesto, ¿no? Y hay otros peores, hay otros que duran 8, 9, 10 años, normal. Eso no está bien. Hay unos juicios mediáticos a toda bala, aceleradísimos, donde somos jueces, acusadores, verdugos, ejecutamos la pena, y luego cuando viene el juicio de verdad y absuelven a las personas, dijimos, bueno, sí, claro, nos habíamos equivocado. Pero regresando al tema de la vacancia, ¿por qué cosa no van a vacar? No hay causal. Y como les digo, a mí me parece que la conducta del presidente es un desastre. Su plan de gobierno es el hambre. Sus juntas son pésimas. Sus nombramientos son un desastre. Sus ideas económicas, un páramo, porque no tiene ideas. Porque dice o repite clichés que después tiene que desdecir. Todo mal, pero todo mal. Pero fue elegido presidente. Y nosotros, los peruanos, tenemos que hacernos responsables por nuestros actos. Consecuencia. Pedro Castillo fue elegido en un proceso limpio.
ganó las elecciones, porque al frente tenía una candidata que la mayoría de los peruanos consideró que era peor. No porque fueran hinchos de Pedro Castillo, sino porque le pusieron al frente a Keiko Fujimori. Y Keiko Fujimori ya se ha probado 3 veces, no le gana a nadie. No puede ganarle, ni de derecha, ni de izquierda, ni de nada. Entonces, lo que tenemos al frente, ¿no es cierto?, es una situación muy difícil para el Perú. Una editorial ayer de Juan Carlos Tafur hacía una reflexión que me pareció muy importante. Tal vez los más jóvenes no entiendan esto, ¿no es cierto? Pero no nos hubiéramos vacunado contra la incompetencia económica si no hubiéramos tenido el primer gobierno de Alan García, que destruyó el país, pero marcó a fuego a una generación, a la cual tú le dices control de precios y se persina y sale corriendo, a la cual le dices congelar los depósitos de moneda extranjera y corre por su vida, a la cual le dices inflación y le da náuseas. A veces los pésimos gobiernos marcan a un pueblo para no volver a repetir. Y miren, 30 años después, los hijos de ese desastre económico hoy, que ya somos adultos, sabemos perfectamente lo que no queremos para el país, porque ya lo vivimos. Un proyecto estatista, de verdad, no tiene posibilidades después de lo que vivimos. Lamentablemente, esa es la forma. Los proyectos malos se tienen que desprestigiar en el poder para que todos aprendamos que tenemos que votar de otra forma. Vienen elecciones regionales, municipales, va a haber un cambio de autoridades y yo considero que el gobierno tendría que trabajar con el Congreso un proyecto de reforma política para, por ejemplo, tener una renovación por mitades del Congreso, como se propuso en la Comisión de Reforma Política, o tener un juicio político de verdad, un impeachment, como tiene el gobierno de los Estados Unidos. Pero con el actual esquema, no fue jamás concebido para estar en esta anarquía, porque lo que tenemos hoy, discúlpenme, es una anarquía. Cuando es más fácil bajarte a un presidente que a un ministro, entonces estás en una situación anárquica. Y hay que recordar que ayer también, esto puede haber pasado inadvertido, el ministro de Transportes y Comunicaciones fue interpelado. Asistió a responder 41 preguntas. Poca gente, ¿eh? Y poco interés. Varias bancadas han adelantado, incluidas las de Fuerza Popular, Renovación, Avanza País, que no van a presentar una moción de censura contra el ministro de Transportes. Estaban muy concentrados en el de defensa, han tenido que votar a favor de la interpelación porque la presentó Susel Paredes, que fue la única que se paró y le dijo, señor, usted se tiene que ir a su casa. Y de acuerdo a todas las lecturas que se ha hecho de lo que pasó ayer en el Congreso, el ministro demoró un poquito más de 1 hora en contestar, y la verdad es que no contestó nada. Lo único que dijo es que está cesando al viceministro de Transportes y Comunicaciones por conflicto de interés, por no haber declarado en su hoja de vida ser titular de una empresa que tiene una concesión con el MTC. Pero eso fue sorpresa, porque la resolución de cese de ese viceministro hasta esta hora no ha sido publicada en el peruano. O sea, solo él lo sabía. No tienen interés en censurarlo. Entonces, ¿para qué lo citan si nadie lo va a escuchar? ¿Les importa realmente el transporte o hay temas de transporte que responden a intereses particulares, que son transversales en el Congreso, a todas las bancadas? Porque ahí, pues, efectivamente hay electores, ¿no? Y hay mucho interés en un desmadre, ¿no es cierto?, en el sistema de transporte público, en el sistema de transporte de carga y pasajeros. Un desmadre por el cual las multas no se pagan, todo el mundo hace lo de siempre, lo que le da la gana, ¿no es cierto? Las concesiones se renuevan automáticamente,
Sacan a la jefa de la ATU, sacan a la de la Sutran, bueno, deberían sacarla porque es la señora que es tendera, y ahí sigue bien sentado el ministro que manejaba una combi y que le pusieron multas que no quiere pagar. También ayer se presentó ya una moción para interpelar al ministro de Educación. Espero que haya un poquito más de interés, ¿no? Un poquito más de interés. Parece ser, no estoy segura, que ya no se van a necesitar las fichas sintomatológicas para mandar a los niños al colegio. Ojalá. Todos los días había que llenar. Tiene fiebre, tiene tos, tiene flema, tiene... Uy, Dios, todos los días. Era una burocracia brutal para ir al colegio, pero en fin. De esos temas deberían estar hablando en el Congreso. ¿Cómo es el retorno a clases, por Dios? ¿Cómo está funcionando? ¿Y qué están encontrando los maestros? Todavía no hay una labor de examen. Tal vez venga en febrero o marzo del próximo año una prueba de entrada, a ver en qué estado están los estudiantes, los que han podido tener algo de educación virtual y los que no han podido tener nada. ¿En qué grado los van a poner? ¿Van a arrastrar todo esto? Hay preguntas muy importantes para el ministro de Educación, que espero que esté, que estén los congresistas, que haya un debate, que se discuta. Reitero, el camino no es vacar al presidente de la República. El camino es, desde la oposición, hacer valer los derechos de las minorías a través de la interpelación, que es un derecho de la minoría, para que sirva para corregir políticas públicas, conductas que son importantes de corregir. La señora Mirta Vázquez ha corregido una conducta en apenas una semana. Hace exactamente una semana se paró en Coracora y dijo una barbaridad que viola el Estado de Derecho. Yo no te puedo cerrar tu kiosco porque no me caes. Y en 4 días o en 5 días tuvo que desdecirse por el costo político que eso implica. ¿Por qué? Porque hay una sociedad vigilante. Porque empresas afectadas, medios, partidos, todo el mundo saltó. Debe haber saltado hasta el ministro de Economía, aunque no lo ha dicho. Porque, claro, le malogra su recaudación fiscal. ¿Dónde están? Tienen que estar. La que sí está con nosotros ya es Marisol Pérez Tello, la veo en pantalla, y vamos a hablar de un tema que mencionamos en estos días. Después de la pausa vamos a empezar con el tema de Ayacucho y derechos humanos, porque la señora Adelina García dijo públicamente que Marisol Pérez Tello les había pedido que recibieran a esta congresista que venía de Lima, y ellas, con la mejor buena voluntad, pensando que era alguien que les iba a ayudar en sus luchas, la recibieron. ¿Y qué pasó con Pati Chirinos? Bueno, pausa y regresamos con todo eso, Volvemos. Vamos a la pausa, Rosa María, sin antes recordar que tenemos el PayPal y tenemos nuestra rifa para que ustedes nos puedan ayudar. También ya tenemos Nubis, creo que es uno de las billeteras electrónicas que Ajá. vamos a poner, así que para que ustedes nos puedan ayudar, ¿no? Y solamente decirte, Rosa María, una cosa es nuestros deseos y otra cosa es la Constitución, porque muchas personas me dicen, acá, pero nosotros deseamos que lo vaquen, sí, pues, Sí, pero claro. la Constitución dice otra Yo cosa. que Papá Noel me traiga muchas cosas muy lindas esta Navidad, pero resulta que Papá Noel no existe, perdón. Creo que no existe. Si hay niños que se... Vamos a la, Ok, pero vamos hay a la pausa. me dice Abel, es muy cierto, yo deseo muchas cosas, ¿no? Pero el tamaño de mis deseos, pues, tiene que ajustarse a la realidad, ¿no? Vamos a Sí, la pausa sí, y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación: Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quebamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; en Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbre; la Radio del Arzobispado; Satipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimaguas, Radio Oriente; Cajamarca, Radio Los Ángeles; Lampa, Radio San Valentín; Cerro de Pasco, Radio Activa; Huanta, Radio Continental; Onda Digital Televisión nos pone en sus pantallas, y AM Tagua nos pone en podcast, además de todas las plataformas móviles. Rosa María, adelante, por favor. Y bueno, tenemos con nosotros a la ex ministra de Justicia, ex congresista, presidenta del Partido Popular Cristiano, Marisol Peresterio. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rosa María? Buenos días. Vamos a hablar, por supuesto, de la situación política del Perú, pero quería empezar con este asunto muy puntual en que su nombre fue mencionado y quería saber más o menos qué fue lo que pasó. Las mamás están muy molestas porque la congresista Chirinos las ha usado, ellas sienten que han sido realmente usadas y que sus temas, o sea, sus luchas, ellas hace mucho tiempo están peleando por un santuario en la Hollada, donde mataron a sus familiares, donde en un horno crematorio desaparecían la evidencia de los crímenes, ¿no es cierto? Están luchando para que se ponga un santuario ahí y hasta ahora no logran esto, y pensaban que la congresista las podía ayudar. Y de repente la congresista aparece en Ayacucho con un horno diciendo que va a meter a todos los hombres ahí, tan indignadas. Bueno, cuéntenos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó Patricia Chirinos a pedirle que las presente? Usted trabaja con ellas hace muchos años. Bueno, yo no conozco a la señora Patricia Chirinos, en realidad no pedí que recibieran a la señora porque no la conozco, sino lo que ella representaba, la tercera vicepresidencia y un asiento en la Comisión de Presupuesto. Y Rosa María, yo tengo acompañando a las madres en FACEP y en general a los grupos de familiares en todas las cosas que he hecho. Como profesora de Derechos Humanos llevaba estudiantes, por lo menos 1 o 2 grupos al año para que conozcan el Perú, la Hollada, el Museo de ANFACEP, la historia de Cayara, de Ajomarca, de Uchurajay, de Putis, de Soras, Ayacucho como centro, porque era el espacio donde con los años había ido ganando la confianza y el cariño de estas mujeres. Jamás el voto, yo jamás he hablado de política con ellas, jamás, a pesar de que hemos conversado, he entendido que este es un espacio de memoria y de dolor que no se debe politizar. Y he visto pasar todo en estos años. Gente buena, de todos los partidos que los ha querido ayudar, gente mala, que ha usado, creyendo que trata con mujeres que no sé, por supuesto que saben lo que quieren, conocen sus derechos, tienen 30, 40 años, algunas de ellas, buscando justicia, acostumbradas a ser estigmatizadas por unos, usadas por otros, insultadas y agredidas por otros, y yo he tenido el privilegio de acompañarlas desde el aprendizaje y desde el amor, y he hecho lo que sé hacer, intentar generar puentes con gente que pueda ayudarlas. Mientras tenía yo el poder que para mí es un peso que hay que cargar porque hay que usarlo para servir, podía yo hacerlo, hacía mesas, y entonces las traía de Ayacucho y invitaba a la gente a escuchar, me llevaba a los congresistas más raros que te puedas imaginar, a Soras, a La Hollada, buenos, estuve con el presidente Víctor Isla, no me refiero como raro, él me acompañó y se portó súper bien. De hecho, juntamos plata con Richard Acuña, Víctor Isla y otras personas para comprar unos audífonos para una de las mamás. O sea, tú no puedes imaginarte las lindas sorpresas que yo me llevé con gente buena, y también sorpresas tristes, como que cuando se aprobó la ley de búsqueda de desaparecidos, todos votaron a favor, menos la izquierda, porque no entendió. Se abstuvo y dijo, acá hay gato encerrado. Claro, porque como hablamos entre nosotros, nos escuchamos entre nosotros, nos aplaudimos entre nosotros, nos vemos televisión y canales que dicen lo que yo quiero escuchar, hemos perdido la capacidad de entender que hay otro Perú, que hay otras necesidades, que hay dolor, y de generar empatía y afectos y compromisos. Y lo que yo he hecho, pasó acá igual, una señorita ayacuchana que yo respeto mucho y que me parece que no lo hizo con mala fe, Eliana Toledo, me acompañó o la acompañé con la condición de ir a Soras a Ayacucho, y ella, la pobre, hizo todo, nos perdimos, en fin, Vizcacha, Cóndor, todo mal,
pero se portó, tenía empatía, o sea, me dijo que iba a acompañar a la congresista y le dije, visiten a las mamitas porque podría ser que ahora en noviembre se incorporara el presupuesto de la OIA. Ya hemos conseguido, Rosa María, muchas personas, ¿eh? De todas partes, que el terreno por fin pertenezca, no se sabía ni a quién pertenecía, mis habilidades registrales me permitieron estudiar lo suficiente la partida, así que el gobernador regional los corima, porque yo he tenido diferencias políticas, hizo lo que se tenía que hacer y les dio este terreno para la hollada. Logramos con los chicos de la universidad limpiar, proteger, con las mamitas, con gente de todas partes. Se cercó el terreno, ya está un expediente en trámite de unos chicos de la Universidad Católica que han ganado el premio, un premio en Italia de reconocimiento por el proyecto, y el Perú no se entera. El gobierno alemán ayudó muchísimo. El presidente de Alemania vino a FACET a sentarse con las mamitas en un círculo y a hablar de ellas, cosa que no ha hecho ningún otro, ni siquiera los candidatos todos las buscan, todos les piden, todos se toman la foto y la cuelgan en Twitter, pero ninguno es capaz de después reconocer lo que su lucha significaba. A mí me da mucha pena, mucha vergüenza que ellas se hayan sentido por esta tontería del TikTok ridículo, que además fomenta la violencia de parte de una persona que debe ser un ejemplo de cordura. Por supuesto que a veces mi loco me toma, Rosa María, a veces, y yo también, a veces, obvio, pues en un país como este es bien difícil estar así, ¿no? Pero no puedes, y además es desconocer la historia. Es lo que pasó en Tacna con el intento de las huestes del presidente de hacerle pues un cirquito en la procesión de la bandera, ¿no? Es cero conocimiento del Perú, de lo que significan historia, valores, sufrimiento de una región. Y eso fue, mamá Adelina indignada, les dijo a sus mamás la verdad, la Marisol, porque yo soy parte de ese, y soy parte, tengo el privilegio de amarlas y de que me quieran, y me da pena haberlas metido en este lío horrible, estoy tan triste como ellas, pero su dignidad siempre me ha parecido ejemplar, ¿no? No les importa. Esto no lo sabe mucha gente, pero yo también he tenido la suerte de trabajar con los hijos, dictándoles talleres 2 veces en Ayacucho. Una experiencia muy linda. Nos encerramos el día entero con 2 grupos y conozco perfectamente lo que quieren. El problema, bueno, yo los entrené un poco para saberlo pedir, ¿no? Claro. Que hay que entrenarse en habilidades de comunicación, pero el problema es que tal vez podamos hacer de este incidente lamentable, ¿no es cierto?, algo positivo. Sí, claro. Y explicarle a todo el país que estas señoras lo único que quieren es un lugar para recordar a sus muertos, que es algo a lo que todos tenemos derecho. Sus muertos desaparecieron porque los metieron a un horno, en ese lugar. Y ellas lo que quieren es un santuario. Puede ser de distinta denominación, no tiene que ser necesariamente católico, pero quieren un santuario donde puedan ir a rezar. Nada más, es todo lo que quieren. El terreno era, como dices, de la Marina. Había una discusión sobre quién era el terreno, la municipalidad quería hacer un basural ahí, se armó el laberinto. O sea, toda esta historia la conozco desde hace varios años, todo esto prepandémico. Entonces, ¿por qué no aprovechamos para decirle al Estado peruano, podrías construir el santuario que están pidiendo y dejar a estas personas vivir su duelo, que es lo único que están pidiendo? Nada más, nada más. Y además, Rosa María, es importante para el Perú, porque los intereses que habían detrás, porque la verdad no se sepa, primero le donaron el terreno al penal de Yanamilla. El penal de Yanamilla está construido sobre restos. Después permitieron que se metiera gente a vivir, y bueno, ahora ya pues están viviendo ahí, y esto es lo único que quedó, pero ese lugar en los 80, en el 81, ya hay sentencia. La sentencia Cabitos es una sentencia que responsabiliza al ejército. Yo soy teniente del ejército orgullosamente, amo mi ejército, lo respeto profundamente, pero reconozco las luces y las sombras. Y dentro de esas sombras, el periodo de Cabitos fue vergonzoso, pero todavía hay autores materiales que están vivos, que tienen poder. Y entonces terruquean, niegan, y no entienden que esas mujeres las violó sus derechos humanos
Sendero Luminoso, por supuesto, las violaron, les mataron, robaron su comida, robaron sus alimentos, pero también malos agentes del Estado. Eso hay que recordarlo y hay que decirlo. Si a alguien no le gusta la historia del Perú, me da mucha pena, pero ahí está, no va a cambiar. No va a cambiar. Claro, ellas No, con sus propios recursos, yo he visitado el museo, porque además me lo han enseñado, los hijos, ¿no? Porque yo he estado ya en la siguiente generación. con Aníbal, sí, claro. Ya, Claro. claro. Entonces, él me ha enseñado todo el museo y, claro, está hecho con sus propias manos, de verdad. O sea, con las cosas que ellas han recolectado durante años, paradas en la puerta de los cuarteles, tocando, a decir, por favor, ¿dónde está mi marido? O sea, eso no se puede ignorar. Y ha sido una pena, de verdad. Pero como digo, aprovechemos para Sí, poner claro. en alto que acá hay una demanda no atendida al Estado peruano, que no es una demanda imposible de cumplir, porque por el amor de Dios, ¿qué le cuesta al Estado peruano? O sea, ya, como tú dices, en el remanente del terreno, que era muchísimo más grande, hacer un santuario para que estas señoras puedan rezar en paz. No les cuesta nada. Pero que además, Rosa María, también sirve para que le contemos a los jóvenes que te escuchan, muchísimos que te siguen, que en el Perú hubo un Auschwitz, o sea, que en Ayacucho hay un horno, está ahí. O sea, tienes que ir, chapa tu combi, y te vas a la espalda del penal de Yanamía, Bueno, está ahí. En un reportaje de Epicentro hacía esas comparaciones, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no es cierto?, que alguien vaya a Auschwitz y diga, ¿a quién metemos al horno? Sería absolutamente traumático para los europeos decir una cosa así. Bueno, acá sí vamos a meter al horno. Y esa desinformación también hay que combatirla, ¿no? Sí. Porque ofende al pueblo, porque daña, porque uno no puede negar su propia historia, porque aunque haya dolor, hay hechos que están ahí tocando la puerta. Entonces, sí es una oportunidad extraña, porque así funciona. Estas cosas todas las hemos logrado de las maneras más extrañas que tú puedes imaginar. De hecho, la ley de búsqueda ha desaparecido, Rosa María. Era una ley que lo que buscaba era cambiar el criterio de búsqueda por una investigación fiscal por el criterio de búsqueda por razones humanitarias. ¿Por qué? Claro. Porque aunque no lo queramos ver, en muchos de estos pueblos, el vecino fue terruco y no ha pasado nada y la señora se muere de miedo. Y ustedes dirán, pero que denuncie. Ah, ¿quieres que denuncie? ¿Sabes a cuántos kilómetros está la comisaría más cercana? ¿Sabes que tiene 30 años buscando judicializar su caso? No va, además ya lo perdonaron, ya, nosotros no, porque claro, el terrorismo nos destruyó la vida y yo soy, digamos, la más dura con la justicia en términos de que tienen que cumplir sus condenas y ir a la cárcel. Pero eso no significa que la dinámica de los pueblos no sea distinta, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo y hay que tratar de darle, sanar, tener salud, digamos, mental en torno al daño que significó la gente, las miles de personas que salieron de Lima y no le enseñaron el quechua a sus hijos, porque como es gutural, no querían que fueran estigmatizados. Ay. Lo siento, mira, la flor de retama es un himno. Es como que tú empezaras a decir que la marsellesa es un himno a Lapra. No, pues no sean ignorantes. O sea, ay, hay mucho en la derecha peruana y yo sé que para la presidenta del PPC va a ser difícil decir esto, pero hay mucho en la derecha peruana de pura incultura y desconocimiento de la historia del Perú. Es terrible las cosas que hay que escuchar. Pero y eso te explica resultados electorales recientes. Bueno, vamos a hablar, el PPC no está en posición de poder desde el 2016, porque no lograron tener una bancada, y pese a todos sus esfuerzos, han perdido la inscripción. Sé que van a rehacer el partido, pero Marisol Perestello me dijo una cosa, para hacerlo igualito, no. Tenemos que cambiar muchas cosas. Y empecemos por ahí, porque después vamos a hablar de la vacancia, por supuesto, pero ¿qué está haciendo para no hacerlo igualito? Bueno, estamos en un proceso de reingeniería, Rosa María. Tenemos ya desde julio que tomamos la decisión reuniéndonos, ¿no? Es bien difícil, Rosa María, porque somos un partido que tiene en pequeño y con gente mucho, o sea, no violenta, porque es una característica del PPC. En el PPC la violencia nunca ha sido un instrumento. En el diálogo tenemos también dos posiciones, ¿no? Que en la iglesia podrían verse reflejadas en una suerte en Ratzinger y Francisco, podrían verse reflejadas, hay dos posiciones
que aterrizan también a una manera de entender las libertades, a una manera de entender lo conservador versus lo progresista, pero entendido sobre la base de la dignidad humana, ¿no? O sea, Claro. yo no... Hay un ala conservadora y un ala liberal en el PPC, eso está claro. Sí, sin duda, pero digamos, estamos intentando, en el marco de respetarnos mucho, no tenemos ninguna discusión en el tema económico, ahí sí estamos todos de acuerdo. No, está todo de acuerdo. Economía social de mercado, libertades económicas, libertades sociales, justicia. Nadie, además, nosotros tenemos, yo entré al partido en el año 85, 86, o sea, en realidad, 85 no me dejaron porque era menor de edad. En cuanto pude, entré. ¿Pero por qué? Porque hay un manifiesto del PPC del 84 que lo autodefine como un partido democrático, progresista y solidario. Y eso es lo que yo represento en términos de acción política. Y además siempre he sido, dentro del partido, me han encargado los temas formativos, o sea, pero claro, hay un punto ya en la acción política, ¿no? En el que podríamos no sentirnos todos cómodos, y yo respeto, por supuesto, a mis luces y mis sombras, y quiero mi casa partidaria, y estoy haciendo el esfuerzo sincero de no imponer mi posición, ¿no? Yo gané la presidencia de la reingeniería por unanimidad. Hubo una abstención que hasta ahora no entiende muy bien por qué se fue, me llamas todo el tiempo a decirme no entendí, pero en verdad no importa, porque esto no es para hacer una reingeniería a mi medida. Esa reingeniería puede terminar en que yo diga esto que queremos ser, yo no soy, no lo puedo encarnar. Espero de corazón que no sea así, Rosa María, porque es mi casa y yo la amo, con todas sus fallas y con todos sus errores, pero creo que necesitamos darle al país una oferta predecible, o sea, que sea predictible, que digamos, mira, estos son, puede gustarte, puede no gustarte, como se sabe bien, somos. La política es antropomórfica, ¿no? Sí, claro. Entonces, Lourdes Flores termina siendo, habiendo sido candidata tantas veces por el PPC, termina siendo una figura emblemática y sus actividades privadas arrastran al partido. Ese es uno de los problemas más graves. Y en este momento Lourdes Flores representa una persona que se paró ante el país y le dijo que había habido un fraude en las elecciones, y es una persona que está promoviendo la vacancia presidencial. ¿Qué tanto afecta esto al PPC? Entiendo que no es una posición partidaria. No, ni mucho menos. A ver, por supuesto que afecta al partido en muchas cosas, porque además Lourdes es sin duda una mujer muy importante en el partido y en mi vida. Y no tenemos que pensar igual. El tema es, si ese no pensar igual nos lleva a tener una acción política en caminos diferentes, yo jamás pelearé contra Lourdes Flores en la interna del partido, jamás. Y no por temor a ganar o a perder. Es más, creo que por temor a ambos, pero no por el resultado, sino porque eso no le suma a nadie. Yo creo que ahí yo estoy a punto de entregar, o sea, mi techo político después de 10 años, ¿no? Yo creo que también hay que saber irse, 10 años, 15 años, ¿no? El presidente fundador, Bedoya, decía que era tan difícil llegar como legar, y que a veces legar era más difícil. Y yo creo que a eso hay que prepararse como políticos, ¿no? Porque si tú no preparas cuadros de recambio... Claro, pero digamos, la posición del partido en ningún momento ha sido, acá hay un fraude. ¿Ustedes reconocen? No, el partido tomó solo una decisión política que yo puedo defender, que aunque no me hizo feliz en su momento ni ahora, pero fue una decisión absolutamente racional, que fue respaldar la candidatura de Keiko Fujimori, ¿no? Eso a mí me permitió muchas cosas, Rosa María. Primero, el quitarme los antis que no le hacen bien a nadie, y el entender que tenía diferencias sustantivas, y que estaban puestas en el documento que yo leí cuando le trasladé el respaldo ya personal, ¿no? Que era todo el tema de garantizar la independencia de poderes y sobre todo que los procesos judiciales lleguen a su fin y que terminen asumiendo responsabilidad quienes tenían que asumirla, y todos los temas de corrupción y de negación, que es lo que a mí más me molesta en la política nacional. Y nosotros eso lo decidimos juntos, sobre la base de que sabíamos enfrentar temas como la corrupción, porque éramos un país que vive con corruptos y con un 30% de personas que dice que vas a votar por ese ladrón porque roba pero hace obra, una cosa de locos, pero no sabíamos qué cosa venía con Cerrón y con el presidente Castillo. Y ante esa disyuntiva de no saber cómo enfrentar un proceso que podía terminar rompiendo las poquitas cosas que habían funcionado bien, como las libertades económicas, preferíamos respaldar esto más lo conocido e intentar en una mesa conversar, que fue lo que hicimos. Yo no puedo quejarme, hubo mucho respeto en esa relación, intentar
hacer líneas, jamás iba a ser parte del gobierno, jamás. Iba a tener un rol como el de hoy, vigilante, crítico, pero por supuesto respetuoso de las Ahora, instituciones. fue una pena porque Alberto Bengolea hizo una excelente campaña. Sí, O sea, hizo pero un excelente debate. sin El día que plata, le ¿no? fue, yo lo declaré ganador porque es el mejor de todos. Pero claro, el PPC carga con su historia y su historia tiene pasivos muy grandes. Y si uno de esos pasivos, que es lamentablemente por cuestiones que son ajenas al PPC, pero que están ahí, es Lourdes Flores, y luego se presenta ante el país como la abogada de Keiko Fujimori y como su abogada personal, ¿no?, en esta materia, y luego avala la tesis del fraude, que es falsa, y luego aparece avalando la tesis de la vacancia. Eso es reciente. Mira, El PPC no tiene cómo reconstruirse, porque por más esfuerzos que haga Alberto Bengolea en hacer una estupenda campaña, no va a funcionar, no hay forma. Mira, yo no tengo que defenderla ni hablar por ella porque ella tiene, digamos, primero no me necesita para eso y segundo tiene una posición personalísima que tiene que defender. El partido no tomó ninguna otra decisión partidaria. A partir de ahí cada quien tomó sus decisiones y de hecho el 16 de julio decidimos que no íbamos a ir a las municipales y regionales porque no íbamos a hacer una aventura, un caudillo, ni una payasada para el Perú, y que quedaban todos en libertad de tomar decisión, y quizás eso sea lo que está pasando ahora, y en buena hora, porque todos en libertad están tomando su decisión, cada uno, y en algún momento eso nos servirá, después de que pase esto en que nadie se escucha, eso será febrero, yo el 18 de diciembre presento los avances, en febrero, que además se conmemora, digamos, en recuerdo del doctor Bedoya, volveremos a sentarnos a decir, oye, nuestra acción política ha sido distinta. ¿Están seguros que podemos hacer algo todos o no? Yo creo que sí, espero que sí, Rosa María, pero es difícil, el país está polarizado, entre el partido también hay voces distintas. Por supuesto tenemos coincidencias absolutas en la defensa y corrección de la economía social de mercado. Subrayo corrección, porque lo que hay no es economía social de mercado, es libertades económicas. Esa la voy a defender siempre. Hay que incorporar libertades sociales, hay que incorporar justicia. Y eso hay que corregir lo que haya que corregir, que no es constitucional, es de acción, es de gestión de gobierno. Y luego veremos en este hacer política si esos encuentros son posibles o no. Lourdes es, como tú dices, a veces un pasivo, pero también es un activo, uno de los más grandes para el partido. Es la única vez que el partido está a punto de ser gobierno. Entonces, por eso te digo, luces y sombras, y lo que, como decía Basadre, lo que hagamos de acá para adelante, que se haga sobre la base de reconocer eso bueno, eso malo, y sobre eso, sin negarlo, pero tampoco sin convertirlo pues en la perfección, porque no lo fue, si no, no habríamos perdido la inscripción, construyamos una opción política seria, si es que se puede, y terminemos con que nuestro partido dentro del país, por supuesto, no se termine o se destruya ni por la obra ni por la inacción, ¿no? O sea, estamos haciendo y en ese ser queremos encontrarnos, ¿no? Si uno se sienta objetivamente a ver, PPC tiene cosas para ofrecer muy interesantes. Primero tiene una doctrina que en pocos partidos la tienen, ¿no? Tiene una doctrina, uno puede estar de acuerdo o desacuerdo, pero por lo menos tiene una base. Segundo, creo que la acción política suya, la de Marisol Perestello, ha recuperado el PPC de los 80 o de los 70, que defendía los derechos humanos. El PPC era el partido de defensa de los derechos humanos. ¿Qué pasó? Era el partido de defensa de la forma democrática de gobierno, era el partido que peleó en la Constitución del 79 para meter esos contenidos. Entonces, tú dices, bueno, ¿qué pasó? Pues se perdió el camino. Retomar esa línea es bien importante. Sí, no, es mi gran tarea, ojalá lo logre, ¿no? Además, también tiene cuadros, ¿no? Los acusados siempre ser el partido de los abogados. Pero el problema es que hoy no hay ni eso. Ese es el problema. Ni eso. Pero es porque hemos perdido una generación, ¿no? En todos los partidos. Tiene la generación sándwich, ¿no? O sea, los que ya pasamos los 50 y los que tienen menos de 30, que son un montón. Yo me estoy yendo a Cusco ahora a hablar con los jóvenes que están formándose hace muchos años, que han viajado por el Perú, que conocen pueblos indígenas, que han estado en Soras, que hacen activismo político del bueno, en temas de defensa del medio ambiente, en fin.
que son muchos, Lucero Sobrino por mencionar alguna, pero está Jessica Honorio de Huánuco, que habla quechua, es un quechua precioso, y decimos por qué somos Gariguay Guayacuchano, que trabaja temas de minas, que no es abogado, que es ingeniero, que nos ayuda a entender todo el tema de Ayacucho y el cierre absurdo y además unilateral de minas que le ha costado un montón de plata al país. Y es interesante porque esos jóvenes están ahí y están con ganas de... Y tenemos una generación intermedia, también buena, pero que no ha salido a la palestra, ¿no? Seiko Ibáñez, extraordinario, Karen Graf, y de Ayacucho, el mismo Gary, que está ahí, Claudia Zarzosa, Jenny Ventos, hay mucha gente. El problema congresista es que el PPC Ex. se distinguía desde la época de la estatización de la banca, estoy hablando mucho, por hacer docencia política, es decir, por enseñar la Constitución, por enseñar la ley. ¿Y qué pasó? Porque cuando salen a gritar fraude, entonces, ¿dónde está el PPC que hace docencia política? Que enseña que cuando pierdes, pierdes, cuando ganas, ganas. El PPC está saliendo a defender la economía social de mercado. Lo demás son acciones individuales muy respetables. Pero claro, lo que estamos haciendo, ya desde agosto, hemos estado en Arequipa, en Piura, ahora estamos en segunda vuelta, la semana pasada estuve en Arequipa con IDEBIC, que es el Instituto de Democracia y Bien Común, y auspiciados por la Fundación Konrad Adenauer, que el milagro alemán económico es el milagro alemán que incorpora economía social de mercado, identificando que el proceso de descentralización es una cosa sustantiva para que el modelo funcione, que las capacidades del gestor público son fundamentales para que funcione, que atender a los más vulnerables, a los desiguales, como los llama la Constitución, o a los últimos, como los llama el Papa Francisco, necesita de gestores inteligentes y de gobiernos locales fuertes, que fue lo que sí hizo el partido inicialmente, ¿no? Éramos los municipalistas, por la importancia del gobierno municipal, y eso también, a Giancarlo Casaza, para mí es un lujo, estoy orgullosísima de que sea nuestro alcalde, ¿no? Y hasta hoy en Surquillo, es nuestra autoridad. Y claro, pero algunas otras. Eso se perdió. Sí, se perdió, claro. Por eso te digo, las luces y las sombras. Tenemos que reconocer las sombras y asumirlas, y tenemos que decir qué hicimos bien, cómo actualizamos eso que hicimos bien. Por eso te digo que ahora... ¿Estuviera usted en el Congreso? ¿Le parece que es constitucional vacar al presidente Castillo hoy? Ya mi posición personal, no la posición del partido, que es bien difícil dividirlo, pero bueno, o sea, tampoco es que te puedes quedar callado, pues, ¿no? Yo no habría firmado esa moción. Pero no porque esté feliz como gobierno, vamos a decir las cosas. No, todos estamos furiosos. No. Esa es otra cosa. Duda, no. Eso no sería que lo reparen. Es que la política no es binaria. Yo creo que hay no es binaria. O sea, no es yo creo que hay dos sordos. No es binaria. Tenemos al lobo y a Caperucita. No. Claro. No. Así no es. O sea, no es que porque no firmo la noción apoyo a Castillo. No. Me puede parecer un desastre su gestión. El problema es que la Constitución tal cual fue concebida, no fue concebida para vacar presidentes porque no te gusten. Ese es el problema. Y es la quinta moción de vacancia en 4 años. 2 de Kuczynski, 2 de Vizcarra y hasta ahora una de Castillo. Y en los 200 años anteriores no hay ninguna, salvo la de Alberto Fujimori en el año 2000, cuando ya estaba fuera del territorio nacional. Entonces, ¿qué pasó con el constitucionalismo peruano? O sea, alguien está leyendo muy mal la Constitución y no hay al frente alguien que se pare y que diga, este señor es un desastre, efectivamente, estamos todos de acuerdo, pero tiene que seguir siendo el presidente porque la gente votó por él, y eso es democracia. ¿Y sabes qué es lo peor, Rosa María? En este diálogo de sordos que vivimos desde el 11 de abril, que pasa desde que este no escucha este tampoco, y un grupo en el medio bastante más grande que estos dos extremos, bastante más grande. Algunos decidieron ir para acá, otros decidieron ir para acá, por razones diferentes, y otro grupo dijo, no, quiero. Ya está, me hubiera encantado. No quiero, probablemente claro. si yo no jugara un rol político, probablemente eso hubiera sido una decisión, pero claro, siendo un actor político, uno no puede, tiene que tomar decisiones. Y la tomé, y además públicamente, como para que nadie esté con me voy a marcar, pero me hago la loca. Y en la evaluación que hace viajando por todo el Perú, ¿por qué cree que ganó Pedro Castillo? Porque no nos miramos, Rosa María. Por la misma razón por la que la vacancia no va a calar en la sociedad.
si es que estas personas que mira, ayer estuve en Crisol presentando un libro con Daniel Olivares, y Sí. me dice que habían afuera, no sé si eran 50 o 15 o 60, no me importa, porque yo salí, me fui a comer una pizza, ¿no? Ni me enteré que había afuera gente dando de grito, ¿no? Más allá de los gritos que te interrumpían en el momento de la conversación. Pero también he estado viajando con un grupo que se llama Ciudadanos por la Democracia, que entiendo que también salen a marchar, se expresan, digamos. Y voy porque me invitan a dictar un tema que se llama unidad, o sea, diálogo y unidad. Que a mí, si alguien me invita y me dice, tu tema es unidad, diálogo, pues así no voy, porque no me gusta la persona, está el perro, ¿no? Y he compartido tribuna con gente con la que ideológicamente, políticamente no estoy de acuerdo, pero sí creo en la unidad, en el diálogo y en el consenso. Creo que no hay otra forma de hacer política de la que construye. Estos dos extremos, Rosa María, mientras se sigan insultando, se sigan peleando, sigan atribuyéndose la titularidad del pueblo o de la ciudadanía, como quieran llamarla según su carga, este centro no va a estar ni acá ni acá. Este centro grueso va a decir, basta, por favor, le va a dar gobernabilidad a Castillo, aunque a veces se compra todos los boletos de la rifa para que digas, oiga señor, por favor, ¿no? Elija bien a su ministro. No me siente delincuentes de ministros, este señor tiene investigaciones por terrorismo, señor maestro, por favor, economía, si no sabe, no hable, deje hablar al señor Franklin, que tampoco coincido con él, pero sabe, por lo menos tiene las bases claras, y es un gobierno de izquierda, así que tiene que aceptar esa realidad. Vamos a, no vaya pues usted pensando que sigue en campaña, diríjase con altura al país, trate de gobernarnos a todos, en fin. Gobierno, no se meta a las Fuerzas Armadas a manipularlas. ¿Qué es esto de estar guardando plata en el water? ¡Qué vergüenza! ¿No? O sea, ya todo eso desastroso, vergonzoso, en el que la vacancia empieza a dar vueltas, se descarta en cuanto tienes acá un sector que lo que pretende es imponer una posición en el que ya no sabes qué interés hay detrás. Yo sí creo que la vacancia, la insurgencia son derechos constitucionales, pero si se ejercen, no pueden hacerse o ejercerse como se están ejerciendo. Y creo, Rosa María, como tú bien dices, que desde el 93 hasta el 2018, una constitución que tenía las mismas instituciones jurídicas hizo que estas estuvieran en equilibrio. Y de pronto los equilibrios se acabaron cuando constitucionalistas se prestaron a dejar su espacio técnico y de orientación y decir, bien confundido además, bien enredado, como para que nadie entienda, pero te creas tan burro que él sí sabe y yo no, a partir de tus títulos, que tenía la razón la idea política que defendían, ¿no? De los dos lados, ¿ah? A esos constitucionalistas los juzgará la historia, yo ya no los leo. Trucchini, yo les decía a los doctores Trucchini porque sacaban trucos, y eso lo vimos claramente con la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, lo vimos todos en la primera. Yo decía, no puedo creerlo. Estos son mis profesores. ¿Qué les pasó? Los doctores Trucchini sacaban trucos. Sí, porque claro, había una acción política, ¿no es cierto? El fujimorismo quería bajarse a Kuczynski. Punto. Y quería bajarse a los gabinetes, realmente quería bajarse en todo. Yo creo que la verdad, Rosa María, y por eso fue tan difícil para mí ese respaldo. Sí, hay un problema de fondo. Y yo tengo que ponerlo sobre la mesa y ignora la verdad, ¿no? Hay un sector de los gritones que de verdad honestamente cree que hubo fraude. Lo cree honestamente. Es un sector pequeño. Según una prueba, pero cree, como un acto de fe, digamos. Sí. Como la ivermectina, digamos, ¿no? Como yo sí haría la tarea, la haría de verdad cuando termine mi tarea de Economía Social de Mercado, porque esa se la debo a Bedoya, que ahora te voy a contar por qué, pero no se la debo. Yo haría la tarea de identificar cada una de las cosas que se señalan y hacerle seguimiento para decirles, así fue. Y entonces quizás con eso, esta pelea, que es una pelea visceral, llevada en realidad por... Marisol, lo hemos hecho. De hecho, produzcanme un suplantado, uno en todo el Perú. Sí, lo haría otra vez, porque nuevamente te digo, ¿a quién escuchan? Nadie dice ¿A quién escuchan? O sea, buscaría
a los medios, porque la prensa ahora juega un rol. No, miren, encantado. No hay ningún fraude, no hay un encantado en todo el Perú. Y es interesante que además se haga la identificación de las cosas que se creen para que no repitamos esto en las elecciones municipales y regionales, ¿no? Porque es ingobernable un país en el que hay un sector que legítimamente, y no movido por un titiritero, cree que el resultado no es el que fue. Es ingobernable. Es ingobernable, no hay manera. No hay manera. Estamos en una anarquía hace 4 años, ¿sabes? Yo estoy segurísima ya de eso. Y eso, porque nos tenemos sí, que ir. ¿Por ya. qué le debe el estudio de la economía social de mercado a Luis Bedoya Reyes? Porque a él, en el 79, le ofrecen presidir la constituyente. La izquierda le ofrece la presidencia. Y él, en un ejercicio de renuncia, que es el regalo más grande que a mí me dio, renuncia a ser presidente, que es un poder del Estado, vamos, no es poca cosa, y le da la presidencia a Aya de la Torre, con quien no comulgaba políticamente, que nunca había tenido ningún cargo, en la claridad de que el APRA, agradecido por este gesto de desprendimiento, les iba a permitir incorporar lo que para nosotros en ese momento era fundamental. La renuncia del doctor Bedoya en ese momento no le dio la gloria del título, pero lo convirtió en el político que es para el Perú, más allá de la desgracia que hayamos hecho sus seguidores después, lo que es para el Perú. Es un hombre entregado, que entendió la política también como renuncia. Y este resultado electoral es eso, es la incapacidad de renuncia al centro derecha, es eso. Y lamentablemente se va a repetir en las elecciones municipales y regionales, porque todos creen que ellos son llamados a, ¿no? Y en las que vengan en este ciclo... Tristísimo, porque el resultado lo hemos visto ya en otros países de la región. Y eso se lo debo, porque cuando él cumplió 100 años, Rosa María, en todas las manifestaciones que dio, en todas las presentaciones, que fueron como 30, yo lo acompañé a todas, contaba esta historia. Y no así, yo dije, oye, esto ya está repitiendo, bueno, tenía 100 años, se podía dar el lujo de hacer lo que le diera la gana. Y en algún punto dije, ¿por qué, no? ¿Por qué cuenta esto? ¿Por qué es esta la anécdota que marca su vida? Y no las 1000 cosas que hizo, ¿no? El zanjón, el mercado. Y claro, la respuesta es muy fácil, Rosa María. Fue la muestra de amor más grande por el Perú. Lo demás fueron éxitos del doctor Bedoya, pero esa renuncia de él, desprendida, desinteresada, no reconocida, fue la muestra de amor más grande por el Perú. Primero el Perú. El Perú necesita una constitución que responda a salir de una dictadura, y este modelo puede ser la respuesta. Mi renuncia lo permite. Eso me obliga a estar ahora caminando todas las semanas. Estuve en Arequipa, ahora me voy al Cusco, ahorita me voy al Cusco, después me voy a Piura, después me voy a Lambayeque, para que lo que él hizo haya valido la pena. Y le permitió además una gran amistad con líderes de izquierda. Sí, claro. Con Alfonso Barrantes, a mí me consta porque los he visto juntos. Yo sentada en un almuerzo tuve la suerte de verlos, eran muy amigos y se reían mucho porque en el año 85 Bedoya le dice a Barrantes, yo te doy los votos del PPC, pero no te va a alcanzar para ganarle a García. Pero yo te doy mi 15% con lo que tú tienes, pero no llegamos, o sea, a ese nivel de simpatía política, cuando los dos tenían ideas completamente distintas, pero sí tenían, y eso es algo que los políticos hoy no tienen, un gran amor por el Perú. O sea, al final lo que ellos querían era lo mejor para el Perú, al margen de todo. Eso es lo que hoy falta, ¿no? Sí, claro. No vemos eso en el discurso ni en la acción. Y respeto, ¿no? Respeto, Rosa María. Yo tengo amigos en todos los partidos. Claro, por la gente, por Dios. Sí, y además a mí me diferencia de la izquierda, de los apristas, de las izquierdas, me diferencia puntos de vista respecto de cómo sacar el país adelante. Yo no tengo nada personal contra nadie. Al contrario, valoro muchas de las luchas que tienen, que yo comparto de otra forma, ¿no? O sea, con la propia... Abel está tosiendo. Sí, ya sé, ya lo escuché, se va a atorar. Que irnos, y no es por culpa de Abel, sino que hoy día tenemos misa, y la misa no espera. es más importante que nosotros. Sí, hoy día tenemos misa del Señor de la Justicia, como ustedes saben, todavía la basílica no ha abierto, ¿verdad, Abel? Todavía no he podido ir, pero todavía no abre. Ya en algunos momentos abre la Basílica Rosa María para que con todas las medidas de precaución, en un orden estricto, entren un grupo de personas. Ok, pero la misa todavía es virtual. Algunas ya no.
Algunas Y entran. esta, la del Me Señor de la parece que Justicia. sí, me parece que sí, en el Señor de la Justicia ya están entrando desde la semana pasada. Ya están Qué entrando. bueno, qué Sí. bueno, qué Ujú. bueno. Bueno, entonces, mayor razón para apurarnos. El padre Richard, el padre Luis Enrique en la Basílica. Gracias a Marisol Pérez Tello por haber estado con nosotros y terminar nuestra semana con ella. Y con ustedes será, y conmigo, hasta la próxima semana. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, gracias a Dios. Gracias. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.